Capítulo 25. Sigue el camino de los vivos. Me resulta particularmente interesante la siguiente ilustración que nos presenta el Evangelio de Lucas sobre un joven que desea seguir a Jesucristo. Después Jesús le dijo a otro: «Sígueme». Pero él respondió: «Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre». Jesús le dijo: «Lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos». Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Estos versos tal parecieran una radiografía del corazón de Dios, quien al llamarnos a vivir más nos insta a desconectarnos de todas las cosas muertas que nos rodean. Nada vivo en este planeta, de acuerdo al diseño divino del Creador, puede permanecer conectado a un organismo muerto, porque eventualmente se afectará adversamente. La muerte trae consigo un proceso de descomposición sumamente desagradable que eventualmente tiene una pestilencia muy particular. De igual forma ocurre en el mundo espiritual. Si caminas mucho tiempo con personas muertas internamente, su hedor se irá adhiriendo a ti también y culminará afectándote negativamente. Cristo conocía esta regla divina y por eso nos lanza un llamado a ser libres de todo vestigio de muerte si deseamos caminar con Él. Si miramos metafóricamente el pasaje, encontraremos grandes riquezas para la aplicación práctica del mismo en nuestro diario vivir. La pregunta imperativa es: ¿cuáles son tus muertos? ¿Hace cuánto tiempo estás en el proceso del duelo sin culminar el acto de entierro? Comprendemos que las siguientes etapas pertenecen al proceso de duelo indiscriminadamente de cuál sea la pérdida en cuestión. Negación. Negar que ha sucedido la pérdida es una forma de bloqueo inconsciente. Indiferencia o ira. Impotencia ante no poder evitar la pérdida. En esta etapa se suelen buscar razones causales y culpables. Negociación. Se comienza un proceso de negociar por parte del individuo con su entorno, buscando el equilibrio entre lo negativo y lo positivo ocurrido a raíz de la pérdida. Dolor emocional. Se atraviesa por profundos estados de tristeza. Estos pueden convertirse en episodios depresivos, pero responden a la intensidad del duelo en cuestión. Aceptación. Finalmente, afrontamos que la separación es ineludible. Por tanto, no implica un olvido, sino una conciliación con la realidad. Habiendo observado las diferentes etapas que posee el proceso de duelo, debo destacar que todos tenemos que pasar por alguna o todas ellas. Eso es normal. Lo que no es saludable es detenerte en una etapa y no superarla. Lo más importante es no procrastinar el proceso que conlleva dichos duelos, o lo que podemos percibir como una merma. Todos tenemos algún muerto que enterrar dentro de nuestro armario personal. A veces, lo que puede parecer como una pérdida realmente es una ganancia. ¿Por qué no podemos verlo así? Lo que ocurre es que no nos agrada la sensación de desprendimiento. Es muy probable que tu duelo no sea por lo que estás soltando, sino por la ilusión de lo que pudo ser, pero no llegó a ser. En muchas instancias, elevamos nuestras expectativas sobre las personas y las cosas. Creamos una falsa sensación de que poseemos un bien que no existe en ningún lugar excepto en nuestros pensamientos. Cuando nos enfrentamos a la realidad, dichas expectativas nos pueden traicionar generándonos una sensación falsa de haber perdido algo que nunca tuvimos. Cuando Jesucristo le habló al joven del pasaje relatado por Lucas, pareciera aplicar un tono un tanto frío e insensible, pero la gran lección detrás de sus palabras es la siguiente: no puedes seguir el camino de los vivos conectado a los muertos. Aún la naturaleza nos habla de este principio que intento compartir contigo. Las personas que cuidan plantas haciendo jardinería explican lo siguiente: cuando las hojas mueren en una planta o se secan, es imprescindible quitar las partes afectadas, porque el tejido no se regenera. De igual manera, hay zonas muertas que Dios tendrá que cortar de tu existencia para que no te marchites. La siguiente promesa es para aquellos que siguen el camino de los vivos, erradicando de su vida todo lo muerto que impide la manifestación del Eterno. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová,
En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Salmo 92, versículos 12 al 14. Cada ciclo que se cierra o concluye no debe ser motivo de desasosiego, sino el anuncio de una mejor temporada. Por cada duelo que vivimos, debemos comprender que nacerá una nueva ilusión y un nuevo sueño. Estoy más que convencido que Dios jamás nos dejará huérfanos de la esperanza que habita en Él. Es mi oración que los inviernos que hayas podido estar atravesando y las pérdidas sufridas en el camino no te nublen la capacidad de vislumbrar que la primavera pronto llegará. Te aseguro que nada impedirá que transites por el camino de los vivos. Nada podrá detener la primavera de Dios para ti. Naciste para peregrinar por sendas de paz y para morar en los brazos del Eterno. Abraza la vida y abandona a los muertos que te han detenido en tu andar. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Hoy es el día para que comiences a recorrer el camino de los vivos. Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera, decía el poeta chileno Pablo Neruda.